Hola amigos, buenos días. ¿Cómo están? Espero que bien, que esta semana que está iniciando les traiga bendiciones y pues más conocimiento acerca de Dios, ¿no? Creo que eso es importantísimo. Y bueno, pues aquí estamos en info@fundamentos.org.mx para lo que requieran, ¿vale? Perdón. Este, bueno, estamos ya en la sesión 22 y vamos a tocar un tema importante porque lo que ocurre con el ser humano en general, lo que nos ocurre, es que este mundo de las emociones normalmente lo tenemos como cubierto, como tapado, como que no queremos que se descubran cuáles son nuestras emociones, nuestros sentimientos, qué sensaciones tenemos. No queremos tampoco mostrar, eh, pues, ciertos estados de ánimo. Y esto, sobre todo porque pareciera que nos hace ver vulnerables, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué les digo esto? Bueno, es que este ha sido el común denominador que yo me he venido encontrando ahora durante esta etapa del encierro que nos obliga esta pandemia. Y parece que el encierro todavía ha aumentado más este tema de las emociones. Hay gente que cuando uno habla con ellos, eh, les dice, oye, ¿cómo estás? Y no, bien, bendecido, súper bien, triunfante. Pero lo notas que no es auténtico. Le notas a la persona que algo hay que no está siendo totalmente transparente en cómo realmente la está pasando. Notas su estado de ánimo, el tono de sus palabras. Y esto es muy, muy delicado, ¿sabes? Es muy importante que aprendamos a entender, a conocer, a interpretar y a revisar nuestro estado emocional. Es fundamental. Este mundo de las emociones es engañoso. Por eso es muy importante que aprendamos cómo nos estamos sintiendo, cuál es nuestro estado de salud anímica. Um, no debemos de tener miedo de enfrentar esta parte de los sentimientos, de las sensaciones, de, de este estado de ánimo. Al contrario, debe de ser algo que debería de fluir un poco más en nosotros, porque al estar delante de Dios, Dios sabe exactamente qué hay en nuestro corazón y cómo nos sentimos de agobiados por el dolor que a veces nos ocasiona el tener que estar aislados o el dolor que nos provoca la partida de seres queridos también. Es curioso porque cuando hemos enfrentado durante esta pandemia la pérdida de seres queridos, ha costado trabajo. Lo hemos llorado, pero también algo curioso es que queremos que este dolor pase rápido. Queremos que este dolor no permanezca más tiempo. Queremos que esto en 2, 3 días ya quede en el pasado. Y perdón, no es así. Es muy importante entender que todos los procesos que son o que tienen que ver con este mundo de las emociones, todos estos procesos normalmente pueden tomar tiempo, normalmente. Hay algunos que son breves y los vamos a ver, pero hay otros que pueden tomar mucho tiempo. Y es necesario no tratar de identificar en qué fase estoy, cómo me encuentro, sino entenderlo nada más y permitir que vaya transitándose en el camino. Hay gente que la parte del duelo conocen, investigan y ven las fases del duelo y dicen a los 3 días o a los 4 días, dicen, yo ya estoy en esta fase, ya estoy de salida.
Y no es así. Todos los procesos emocionales, todos, insisto, algunos son de corta duración, otros son de más larga duración, pero todos tienen un propósito. Dios no hace las cosas sin propósito. Todo tiene un propósito y también lo vamos a descubrir, ¿vale? Vamos a ver para qué son las sensaciones, para qué son las emociones, para qué es el sentimiento y por qué el estado de ánimo. Todo esto lo vamos a aprender porque es importante, perdón, que lo entendamos, que lo manejemos, que lo gestionemos, diría alguien, ¿no? De manera lo más sano posible para evitarnos problemas emocionales futuros. Dios mismo diseñó cada uno de estos procesos, Dios mismo pensó cada uno de estos procesos y cada uno de ellos tiene un por qué y tiene un para qué, ¿vale? Perdón. Entonces, no le tengamos miedo, insisto. Entendamos que este mundo emocional Dios lo ha puesto como parte de nuestro diseño y las emociones están para hacernos útiles, no están para que les tengamos temor de mostrar porque puede ser que se den cuenta que yo soy más débil o más vulnerable en tales o cuales situaciones. No, el tema es que tú entiendas tus emociones, tú entiendas tus sensaciones, tú entiendas tus sentimientos, tú entiendas tus estados de ánimo. Y de esta manera, tú mismo puedas servirte a ti mismo como apoyo para ir saliendo de situaciones que pueden resultar complejas, ¿vale? Obviamente, esto no lo vas a hacer solo, tú mismo vas a identificar, tú mismo vas a tomar decisiones sobre este mundo de las emociones, pero lo más importante de todo esto es que el soporte, a pesar de que tú mismo te vas a ayudar, porque, perdón, tú mismo te vas a ayudar en cuanto a la identificación, a la interpretación, al entendimiento de ti mismo. Independientemente de eso, Dios va a estar contigo todo el tiempo. Y eso creo que es lo más importante, que tú puedas echar mano del amor de Dios, que puedas echar mano del consejo de Dios, que puedas echar mano de lo que Dios ya ha provisto para ti, de tal suerte que tú puedas gestionar o tú puedas manejar de mejor forma tus emociones. También eso lo vamos a ver, ¿vale? Así es que no tengas miedo a entrarle, a conocer realmente cómo te sientes, cuál es tu estado de ánimo. No tengas miedo a enfrentar este mundo de las emociones, a entenderlo, porque, insisto, con este conocimiento acerca de tu estado anímico, acerca de tus emociones, de tus sentimientos, de tus sensaciones, con base en ello, tú te vas a poder ayudar para que puedas venir delante de Dios y hablar de estos momentos emocionales o de estas situaciones emocionales y puedas mostrar, como dice la palabra, derramar tu corazón delante de Dios para que Él obre a favor tuyo. No sé si estoy siendo claro. A ver, tratando de ponerlo más claro porque tal vez se enreda mucho lo que digo. La situación es que si tú logras entenderte en este mundo de las emociones, va a ser mucho más fácil que puedas venir delante de Dios y puedas mostrar tu corazón ahí y decirle, Padre, me siento de esta manera, estoy metido en esto emocionalmente, necesito que tú me sanes, que tú me ayudes, que tú me saques de esto. En tanto uno no entienda esa parte emocional y uno la quiera tapar para no verse débil,
más problemas emocionales se nos van a gestar. Dios está aquí para atender las tres áreas que te forman. ¿Se acuerdan? Pablo decía, espíritu, alma, cuerpo. Esos tres elementos con los que hemos sido construidos. La parte espiritual está resuelta en tu relación con Dios cuando tú cuando tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Esa parte emocional, esa parte espiritual queda resuelta. La parte emocional, que es tu alma. En el alma tenemos las emociones, el intelecto, los recuerdos, en fin, toda esta parte que está ahí en el alma requiere de un trato diferente. Este trato diferente tiene que ver contigo entendiéndote a ti mismo y con Dios, que una vez que tú te has entendido, que tú has comprendido tu situación emocional, la puedes mostrar a Dios para que Dios intervenga en tu vida y sane y cure. Y lo vamos a ver porque hay todo un tema ahí que nos habla, ¿no? Dice que para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Eso nos dice la Escritura. Entonces eso también lo vamos a ver. Por eso es muy importante, que esa parte de sensación, emoción, sentimiento y estado de ánimo sean para ti lo más familiar posible. ¿Cuántas veces no estamos de repente con una persona y decimos, ¿por qué te enojas? Y esta persona dice, no, yo no me enojo. Pero estás enojado. Claro que no estoy enojado. Bueno, entonces algo tienes porque no te estás mostrando precisamente muy amable, ¿no? Ahí te das cuenta de que las gentes no entienden lo que les está pasando, no entienden lo que está ocurriendo con ellos mismos, ¿no? Y esto genera tensión y esto genera eh, desavenencias entre las personas. Por eso es importante, insisto, que puedas entender tus sensaciones, tus emociones, tus sentimientos, tus estados de ánimo, para que puedas venir también delante de Dios y decirle, Señor, tengo esto, ayúdame por favor. ¿Vale? Ok. Um, entonces, hoy vamos a aprender un poco acerca de este mundo, de las emociones y de sus conflictos. Y vamos, el día de hoy en específico, vamos a entender algunas definiciones que son importantes tener en claro. ¿Vale? ¿Les parece bien? Vamos empezando entonces porque bajo el mismo sol, bajo el mismo sol, tenemos este mundo emocional que impacta en la vida de cada quien de forma diferente y puede generar conflictos entre las diferentes personas con las que convivimos. ¿Sí? Ok, entonces, perdón, hay cuatro elementos fundamentales en este mundo de las emociones. Y es importante que los tengamos bien en claro, ¿vale? Uno de ellos es la sensación. ¿Qué es la sensación? Bien, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que la sensación es la impresión que percibe un ser vivo cuando uno de sus órganos receptores es estimulado. A qué te refieres con esto? Ok, tenemos 5 sensaciones principales, porque son 5 los sentidos de los cuales Dios ha dotado a nuestro cuerpo, ¿verdad? Ok, uno es el olfato, otro es el ojo, otro es el tacto, otro es el oído, otro es el gusto. Nuestro cuerpo recibe a través de estos órganos receptores de señales, recibe diferentes estímulos. Recibimos aromas, por eso es una sensación olfativa, ¿no? Recibimos aromas. Recibimos imágenes a través de los ojos. Bueno, hay gente que
puede tener una capacidad diferente en los ojos y no percibir imágenes, ¿no? Eh, pero percibimos imágenes a través de los ojos. Percibimos eh, temperaturas, percibimos dolor, percibimos, am, en fin, diferente aspereza en superficies, todo esto a través del tacto. Percibimos a través del oído diferentes tipos de sonido. Percibimos a través del gusto diferentes tipos de sabores. Así entonces podemos tener sensaciones olfativas, sensaciones visuales, sensaciones táctiles, sensaciones acústicas y sensaciones gustativas. Cada una de ellas va a generar un estímulo que pasa directamente a nuestro cerebro. ¿Ok? Luego de perdón, como ejemplo, disculpen ustedes, ya me iba a seguir de frente, pero como ejemplo de esto de las sensaciones, ¿qué nos dice la Biblia? Bueno, aquí vemos en Cantares 1:3 cómo describen una sensación, ¿no? O sea, el mundo de las sensaciones está puesto aquí en la Biblia. A veces pareciera que no, pero sí, ahí está. Entonces, rápido vamos a Cantares, ¿no? Permítanme que ya vamos a llegar. Ok, Cantares 1:3 nos dice, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Hablando acerca de la novia, acerca del novio, ¿no? Tus olores, una sensación olfativa que le despierta a ella, obviamente, emociones, ¿sí? El olor. Y saben ustedes que uno de los detonadores de recuerdo más fuertes que tenemos es el aroma, curiosamente, los olores. Entonces, vemos que la Biblia habla de esta sensación, una sensación olfativa. Ok, continuamos entonces ahora con la emoción. ¿Qué es la emoción? Y nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que la emoción es la alteración del ánimo. Pero tiene dos características esta alteración del ánimo. Es intensa y pasajera, aunque puede ser agradable o penosa. Y va acompañada de cierta conmoción en el cuerpo. Somática, dice ahí, ¿no? Es decir, una emoción altera de manera pasajera por un periodo de tiempo normalmente muy corto, altera nuestro estado de ánimo. Y puede ser muy placentera, puede ser muy agradable o puede ser muy dolorosa, ¿no? Y esto genera una reacción en nuestro cuerpo. La sentimos en nuestro cuerpo porque detona ciertas sustancias en nuestro cuerpo. Por ejemplo, de repente tienes una alegría intensa porque estás viendo tal vez a una persona que hacía años no la veías y es una persona muy apreciada por ti. Por ejemplo, esta alegría que se detona al mirarlo, o sea, cuando tú le ves, te genera esa impresión en tus ojos, o cuando tú le oyes y estás hablando por teléfono, escuchas su voz, te emociona, te genera ese estado emocional de alegría tan intenso que hasta sonríes, ¿no? El corazón se acelera, se agita porque hay una serie de sustancias que se han secretado ahí adentro y te hacen sentir fenomenal, ¿no? Vienen diferentes tipos de sustancias que estimulan a tu cerebro para recibir con gozo esto, ¿no? Con alegría. O puede ser que te avisan de
la lamentable pérdida de un ser querido y eso detona otro tipo de sustancias, las cuales te hacen decaer en el ánimo y hasta el cuerpo lo sientes pesado. Yo recuerdo cuando falleció mi madre, estaba yo afuera en el hospital durmiendo en un auto porque no había espacio donde quedarse dentro del hospital. Estábamos mi padre y yo durmiendo ahí en el auto y recuerdo cuando, eh, digo, yo estaba durmiendo con un bastón de seguridad en la mano por si querían asaltarnos porque la zona no era precisamente muy segura. Nos habían advertido de ello. Y a las 4 de la mañana escuché que golpeaban el cristal del auto y me desperté porque estaba dormitando. Me desperté, agarré el bastón y me dijo mi padre, tranquilo, hijo, tranquilo, ya llegó la hora. Y sentí en mi cuerpo, cuando mi padre dijo esto, y mi cerebro obviamente trabajó a la velocidad de la luz y me hizo recordar que estábamos ahí esperando noticias justamente, porque sabemos que el estado de salud de mi madre ya era crítico después de varios días de estar en el hospital. Y entonces fue una sensación de pesadez en el cuerpo, una tristeza profunda. Me costó trabajo abrir la puerta, me bajé, me dijo el vigilante que fue el que nos dio la noticia, lo buscan los médicos ahí en terapia intensiva y entonces caminar desde el vehículo y subir esos pisos dentro del hospital hasta la parte más alta donde estaba terapia intensiva. Fue realmente una proeza, me costaba trabajo moverme, sentía que cada paso se hundía el piso, ¿no? Pero obviamente el piso no se hundía, era mi cuerpo teniendo esas sensaciones por todo el cóctel de sustancias que se habían derramado en mi torrente sanguíneo al recibir esa noticia tan fea, tan triste, tan terrible, ¿no? Emocionalmente, pues me dio, como decimos, un bajón, ¿no? Por eso dicen, le dio bajón, está bajoneado, ¿no? O sea, anda con el ánimo por los suelos, ¿no? Ok, y también la Biblia nos habla acerca de esto. Fíjense, mira lo que dice aquí en Salmos 122, 1. ¿Ok? Salmos 122, 1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Yahvé iremos. Yo me alegré. Claro, vamos a la casa de nuestro Dios y wow, qué bien me siento. Me alegré de escuchar que me decían vamos a la casa de Dios, pues vamos, yo también me pego con ustedes, vamos a alabar a quien nos ama eternamente, ¿no? Y esa noticia de que a la casa del Señor iremos, despertó en el salmista esta alegría, ¿no? Vamos a la casa del Señor, vamos a alabarle, vamos a estar en sus atrios, vamos a estar en contacto con nuestro Padre Celestial, claro que sí. Despertó esa alegría, ¿ok? Importante esto. Ahora, tenemos por otro lado la parte de sentimientos. Emociones y sentimientos son diferentes. Por eso quise darle pues esta diferencia muy marcada utilizando la definición que viene en el diccionario de Oxford Languages, ¿no? Que dice, sentimiento es la disposición emocional hacia una cosa, un hecho o una persona. Cuando tú preguntas a una persona por su estado, normalmente siempre le dices cómo has estado o cómo te has sentido o cómo te sientes, ¿no? ¿Por qué?
porque justamente estas emociones que son de corta duración despiertan estas otras reacciones, les decía, este cóctel químico que puede tender a mantenerse por un tiempo más largo. Y entonces decimos, sentí esto, sentí lo otro, sentí aquello, porque ese sentimiento queda en tu cuerpo por un tiempo prolongado, por un tiempo más largo. No es como la emoción que dura un momento, no estás en la emoción 24/7, te da un momento de alegría y dices, wow, pero esa alegría, por ejemplo, que es en el momento en el que dan la noticia de algo tan bueno, tan agradable y te alegras, después te mantiene como en las nubes, ¿no? Pero ese ya no es alegría. Ese es un sentimiento de confort, un sentimiento de gozo, pero ya es un sentimiento y puede durar mucho más tiempo que la simple emoción. ¿Qué ejemplo nos da la palabra de Dios? Bien, fíjense lo que viene aquí. En Primera de Reyes 19:10. ¿Ok? Primera de Reyes 19:10. Estaba leyendo Segundo de Reyes, ¿no? Primera de Reyes, está un poquito más atrás. Primera de Reyes 19:10. Ustedes ya lo tienen en pantalla. Que nos dice: Él respondió: He sentido un vivo celo por Yahvé Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? ¿De qué trata esta historia? Elías, uno de los más grandes profetas de los que habla la palabra de Dios, Elías de repente tiene esta emoción. Bueno, primero tiene la sensación, porque empieza a ver, tiene una sensación visual de ver cómo la nación de Israel caminaba en pos de otros dioses y no de Yahvé. Esto le despertó a él una emoción de enojo, lo cual lo llevó a tener un sentimiento de celo, un sentido vivo, dice, he sentido un vivo celo, o sea, un sentimiento muy intenso de celo por Dios. Y lo llevó entonces a que en el Monte Carmelo desafiara a los sacerdotes de esos otros dioses, esos sacerdotes que se habían infiltrado, que habían venido con sus Baales y que los gobernantes de Israel preferían esos Baales. Él dice, a ver si es cierto que esos Baales son realmente Dios. Y entonces los cita, los desafía en el Monte Carmelo. Ahí aquellos hombres quieren tratar de demostrar que sus dioses, sus Baales son los verdaderos, ¿no? El verdadero Dios. Um, y les dice este Elías, bueno, si sus Baales son, o su Baal es el Dios verdadero, que haga caer fuego del cielo. O si Yahvé es el Dios verdadero, que él haga caer fuego del cielo, ¿no? Y se han de acordar aquellos que lo han leído, que bueno, se pusieron, cada uno levantó sus altares con maderas y cada uno puso todos los componentes ahí y dice que los sacerdotes de Baal, que eran 400 hombres, eh,
pues armaron su altar y empezaron a clamar a su Dios y como no pasaba nada, entonces hasta Elías se les burlaba y les decía, ya se durmió, griten más fuerte, tal vez así lo despierten, ¿no? Y aquellos hasta dice que se cortaban el cuerpo, se tasajeaban para que escurriera sangre y mira, aquí estamos, ¿no? Y no pasó nada. Sin embargo, Elías, en el altar que él levantó, no solo hizo eso, sino pidió que le echaran agua, que lo super mojaran, puso ahí, partió un animal, ahí lo puso como ofrenda y simplemente oró a Dios, una oración sencilla y cayó fuego del cielo que borró todo. No solo consumió el holocausto, no solo consumió la madera, sino el agua que había también se evaporó. Y entonces él ejecutó, se ejecutó a los 400 sacerdotes de Baal. Y entonces los gobernantes de Israel lo empezaron a buscar, sobre todo una mujer, Isabel. Dijo, vive Dios, dijo ella, imagínense nada más, vive su Baal, ¿no? De que mañana tú vas a estar como estos hombres a los que degollaste, ¿no? Y entonces él huyó. Y Dios va y lo confronta a través de un ángel, va y lo confronta y le dice, ¿qué haces aquí? Porque fue y se metió en una cueva. Y la respuesta que él da es esta, ¿no? Es sentido. Así, la sensación y la emoción, o sea, la sensación te despierta una emoción, esta emoción puede llevarte o conducirte a un sentimiento y ese sentimiento va a durar. Por ejemplo, el enamoramiento es un sentimiento, no es amor, es un sentimiento de enamoramiento y dura, algunos expertos dicen que hasta 3 años. ¿Por qué? Porque tus niveles de hormonas en el cerebro van a estar ahí presentes, produciéndose durante ese periodo de tiempo y después van a cesar y se acabó el enamoramiento, ¿no? Entonces, sensación, volvemos a resumir, son todos aquellos estímulos que tú recibes. Pueden ser palabras, pueden ser sabores, pueden ser olores, ¿no? Eh, puede ser táctiles, ¿no? A través del tacto, sentir algo ahí a través del tacto, ¿no? Esa es una sensación. Estas sensaciones que van a parar directo a tu cerebro van a detonar emociones. Y estas emociones van a hacer, algunas de ellas, no todas las emociones son tan duraderas, pero algunas de ellas van a detonar eh, o a disparar estos sentimientos que tienen una vida, como ya vimos en el caso del enamoramiento, hasta de 2 años. Ok, finalmente tenemos el estado de ánimo. El estado de ánimo dice la página ahí de psiquiatría.com, dice que es un estado afectivo caracterizado porque tiene una duración prolongada o permanente. Y es así. Un sentimiento puede llevarte a estar ya de forma constante en ese estado de ánimo. Es decir, un sentimiento puede convertirse en un estado de ánimo y entonces eso sí ya durar por mucho tiempo. Puede ser de más de 2, 3, 4 años o puede ser permanente incluso. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a esto? A los estados de ánimo. ¿Qué ejemplo encontramos? Mira, dice ahí en Isaías 35, 4, 6. Vamos para allá. Ah. Isaías 35, del 4 a 6, dice, decida los de corazón apocado,
Esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Wow. Decídalos de corazón apocado, es decir, aquellos que están deprimidos, entristecidos, pero ya de forma constante. Ya es un estado de ánimo. El corazón ya estaba triste todo el tiempo, ¿no? Dice, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué estaba ocurriendo con ellos? Se sentían, tenían ese sentimiento de abandono por parte de Dios. Veían que sus enemigos estaban ahí y ellos no podían hacer nada. Estamos prisioneros. Dios nos abandonó y entonces estaban con el corazón apocado, con una depresión encima. ¿Por qué? Porque tenían esta sensación o este sentimiento, pero no sensación, este sentimiento de abandono. Se sentían abandonados por Dios, pero el profeta Isaías les dijo, hey chicos, ánimo, Dios va a venir, Dios nos va a salvar, Dios va a traer el pago que merecen nuestros enemigos. Nosotros estemos confiados en Él, no dejemos que caiga, que decaiga nuestro ánimo, no nos dejemos deprimir. Dios va a venir en nuestra salvación. Ok, como hemos visto hasta ahora entonces, tenemos que este mundo emocional está integrado al menos por cuatro áreas, perdón, por cuatro pilares, por cuatro áreas, por cuatro elementos que están encadenados. Por un lado es la sensación, que la sensación va a detonar en ti una emoción, la cual va a detonar en ti un sentimiento, la cual va a conducirte a un estado anímico. Esto es importante entenderlo. No te viene el estado anímico de la nada. No te viene el sentimiento de la nada, no te viene la emoción de la nada. Todo parte de una sensación, de una impresión que tú recibes, de un estímulo que tú recibes a través de tus órganos sensoriales, que ya vimos pueden ser los ojos, puede ser el oído, puede ser el tacto, puede ser el gusto, ¿no? Puede ser el olfato. Cada uno de ellos, y hay algunos que agregan sexto sentido, ¿no? También, para hablar de la intuición, ¿no? Que dicen es otro órgano. Y sí, puedo entender que pudieras haber ese sexto sentido eh, de la intuición, que es algo que tiene que ver más con esos mensajes que Dios te da directamente, ¿no? Pero tu cuerpo, en cuanto a la parte física, tiene estos cinco sentidos. Y a través de estos cinco sentidos, tú recibes diferentes tipos de estímulo. Cuando este estímulo entra a tu cuerpo, llega a tu cerebro, obviamente detona sustancias allá, pero es ahí justamente donde tu alma, al recibir estas imágenes, estos sonidos, estas sensaciones de dolor térmicas o a través del tacto, en fin, toda esta serie de estímulos, tu alma las va a procesar. Tu alma las va a procesar, le va a dar una interpretación a esas informaciones que están entrando a través de los sentidos y esto entonces va a crear en ti una emoción.
Y dependiendo de cómo tú manejes esa emoción, dependiendo cómo la manejes, de ahí vas a pasar a generar un sentimiento, y dependiendo de cómo manejes ese sentimiento, vas a adquirir un estado anímico. Por eso es muy importante que entendamos nuestro cuerpo, que entendamos qué estamos recibiendo, qué es lo que me está generando esta sensación, qué emoción está despertando, esta emoción, qué sentimiento me está produciendo y al final cómo termina en un estado anímico. Es importantísimo que vayamos aprendiendo a entendernos en esa parte, ¿vale? Porque al final, de acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestro conocimiento de Dios, vamos a establecer al final de todo un estado anímico. Y es con ese estado anímico con el que estaremos viviendo, y por eso hay gente que vive deprimido, que vive con otros estados de ánimo, ¿no? Por eso es muy importante. Vamos a ver un ejemplo corto, eh, y lo vamos a ver en Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a ver ahí un ejemplo de todo esto. Y vamos a seguir aprendiendo. Digo, en esta sesión ya prácticamente se nos va a terminar el tiempo, pero vamos a seguir aprendiendo acerca de este mundo de las emociones, ¿vale? No es la única sesión, vamos a tener más. Pero vamos allá, vamos a ver este ejemplo interesante que encontramos en Segunda de Reyes. Vamos allá, Segunda de Reyes, capítulo 6, ¿vale? Segundo, no segunda, segundo libro de Reyes, por favor. Ok, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 14, no, versículo 15 y 16. Ok, dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aquí estamos mirando una historia muy interesante de Eliseo, el profeta que sirvió en su momento a Elías, una vez que Elías fue llevado al cielo en carro de fuego. Quedó Eliseo. Eliseo traía a su siervo Giesi. Y en aquel momento el rey de Siria tenía pleito con el rey de Israel. Tenían guerra. Pero lo que hablaba el rey de Siria en lo secreto, en su cuartel general, a las gentes más cercanas, le decía, vamos a ir y vamos a poner nuestro campamento en tal parte y de ahí vamos a atacar. Toda esa estrategia, Dios se la revelaba a Eliseo. Y Eliseo recibía aquello y entonces le decía al rey de Israel, dice Dios que no vayas para allá, porque el rey de Siria ahí es a donde va a estar. Y entonces, cada batalla que presentaba Siria normalmente la perdía. Y entonces un día se enoja este rey de Siria y dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién de ustedes es el espía que está llevando información a Israel? De tal suerte que no puedo emboscarlos. Y alguien le dijo, no, no es eso, rey. Lo que pasa es que Israel tiene un arma secreta que tú no conoces y esa arma secreta se llama Eliseo. Y entonces el rey dijo, ¿what? ¿Y dónde está ese Eliseo? Investiguen dónde está para agarrarlo y acabarlo, ¿no? Y le dijeron, bueno, pues está en la ciudad de Dota, me parece que era Dotán, la ciudad. Está en la ciudad de Dotán. Y entonces fueron allá, ¿no?
Eliseo, ¿lo sabría o no? Yo creo que sí lo sabía. Por eso él se durmió tranquilo esa noche ahí en la ciudad, porque llegaron y rodearon la ciudad, pero Eliseo sabía. El que no sabía era Giesi, ¿no? Entonces Giesi se levanta en la mañana y cuando sale a tomar el aire fresco, ve lo que había fuera de los muros de la ciudad y dice, wow, está el ejército, nos tienen sitiados. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que ocurrió? Y vamos a ver, tuvo una sensación, una impresión óptica de ver a aquel ejército. Sensación sonora, obviamente, también, porque escuchó cómo estaban ahí los caballos y todo, y el ruido de toda esa gente. ¿Y qué emoción le despertó? ¿Qué emoción le despertó? Claro, ya lo vieron. Una emoción de miedo. Tuvo miedo este hombre. Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Le dice. Y Eliseo gestiona muy bien la emoción que tiene Giesi. Le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Él estaba súper confiado, pero ¿cómo? ¿Por qué? Continuamos la lectura. Dice, versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Yahvé, que abra sus ojos para que vea. Entonces Yahvé abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego, alrededor de Eliseo. Giesi, por la intercesión de Eliseo, de Señor, ábrele los ojos a este hombre, le abrió los ojos espirituales y entonces pudo ver un ejército todavía más poderoso que el que los tenía sitiados. Giesi cambia su emoción en ese momento, ¿no? Su emoción es transformada. No se permitió. Eliseo no se dio la oportunidad de que Giesi continuara de la emoción al sentimiento y llegara a un estado de ánimo. Es decir, que de la emoción pasara al temor y del temor pasara a la depresión. Eso no se lo permitió. De inmediato gestiona esta emoción en su criado, de tal suerte que su criado cuando ve que dice, wow, se sorprendió, dijo, ¿qué es esto? ¿No? Y es muy interesante porque entonces Giesi se relajó, ya no se habla de que siguiera en la preocupación, en el temor, en la depresión, en nada. Nos dice la historia en el versículo 18, dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Yahvé y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los sirios con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino ni es esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis, y los guió a Samaria. Perdón, pero es que veo esta escena y me recuerdo una caricatura, un personaje, la plaga del conejo, el Bugs Bunny, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Bugs es la plaga. Este, entonces, este conejo plaga que siempre les hace cosas tremendas a quienes lo quieren atrapar y demás. Bueno, así más o menos me imaginé este cuadro, ¿no? Porque los toma, primero le pide a Dios que les quite la visión, les elimina la visión, les hace caer en ceguera cuando ellos ya vienen hacia la ciudad para tomar la ciudad, para tomar a este Eliseo y llevárselo, ¿no? Pero él simplemente ora a Dios y dice, Dios, quítale la vista. ¡Pum! Les dio ceguera. Y entonces sale y los encuentra todos ciegos y dice, tranquilos, tranquilos, no se preocupen. Seguidme, yo los voy a llevar al hombre que buscan.
y los guió a Samaria. Ya me puedo imaginar todo un ejército ciego caminando a Samaria con sus caballos y todo lo que llevaban. Dios bendito. Ok, los guió a Samaria y dice ahí el versículo 20-21. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Yahvé, abre los ojos de estos para que vean. Y Yahvé abrió sus ojos, y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Imagínense nada más este ejército que iba por Eliseo, que lo iban a tomar y lo iban a hacer picadillo. De repente, ¡pum!, quedan ciegos. Escuchan una voz de un hombre que les dice, no, yo los voy a llevar a donde él está, no se preocupen. Y se dejaron como corderitos, ¿no? Se dejaron guiar y cuando Dios les vuelve la vista, están enfrente del rey de Israel en Samaria. Y el rey de Israel viéndolos le dice a Eliseo, ¿los mato? ¿Me los ejecuto? ¿Cómo cambian las emociones? De ser poderosos a quedar débiles, de quedar débiles a mirar tu vida amenazada, y entonces ese temor te cae a ti. Lo que tú querías producir de temor en el otro, te cae a ti. Imagínate nada más qué cambiante es este mundo de las emociones. Finalmente la historia termina con el siguiente párrafo que dice, él respondió, no los mates. Ahí en 2 Reyes, versículo 22, dice, él respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió. Y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Wow. Wow, wow y más wow. Estos hombres estaban ya amenazados de muerte. Y sin embargo, el profeta dijo, no, no los mates. ¿Acaso matarías a aquellos a los que ya los tomaste como prisioneros, ya les despojaste de sus armas y de todo? O sea, sería realmente actuar de una forma abusiva, de una forma, eh, no sé si cobarde podríamos llamarle, pero por lo menos sí muy abusiva, porque pues estaban ya desarmados, estaban en medio del ejército de Israel, ellos, todos rodeados, fácilmente los podían haber matado, pero muestra misericordia Eliseo, un reflejo vivo del carácter de Dios, muestra esa misericordia, porque Eliseo nunca mostró ni temor, ni enojo, ni rabia, nada. Él sabía en quién creía. Y esta parte de cómo gestionó estas emociones es un ejemplo brutal de cómo debemos gestionar nuestras emociones también. Imagínense nada más. El criado no ocultó su emoción por la sensación que le causó lo que vio. Giesi tuvo miedo y lo expresó. Tú, amigo, amiga que me escuchan, no ocultes tus emociones, no las niegues. Dios ha puesto estas emociones justamente para que puedas aprovechar de ellas. Giesi tuvo miedo, un miedo totalmente auténtico, real, un miedo justificado por ver aquello. Sin embargo, Eliseo, a través de esta oración a Dios, reencuadra, cambia el encuadre que tenía este Giesi. Giesi tenía un cuadro que él estaba mirando de miedo porque los iban a tomar estos sirios. Y él, en su mente, en su creencia, en su experiencia, él creó toda una serie de imágenes de nos va a ir muy mal.
Eliseo, desde su perspectiva, con una visión diferente, con una confianza plena en Dios, sabiendo que Dios iba a obrar a favor de ellos, él le dice, Dios, por favor, permítele que vea lo que yo estoy viendo. Y entonces, cuando Giesi ve lo que el profeta veía, cambia completamente, se reencuadra su emoción, la gestiona de forma diferente. Y curiosamente fue a través de la misma sensación óptica. No fue a través de palabras, ¿se dan cuenta? O sea, no, esta gestión de la emoción no fue, vio algo y después para gestionar le dijeron algo. Y esto es así. A veces queremos que la gente cambie su emoción tratándole de presentar una, un estímulo o una sensación diferente por un canal diferente. Pero Dios aquí nos muestra cómo a través del mismo canal visual, ¿no? A través de la vista, reimpacta con una sensación diferente, reimpacta a Giesi. Esto le hace cambiar el cuadro, lo reencuadra, ¿no? Y entonces cambia la emoción de Giesi. Ahora, el sentimiento no se desbocó porque no se permitió que la emoción perdurara más allá del momento en el que Giesi dijo, ¿qué hacemos? Mira lo que está pasando. De inmediato, Eliseo tomó cartas en el asunto, empezó a manejar esta situación de tal suerte que calmó a través, obviamente, de la ayuda que Dios dio, abriendo los ojos a Giesi, ayudó a calmar a Giesi. No se permitió que se desbocaran hacia el precipicio del temor y de la ansiedad, esa emoción original que tuvo Giesi. Y bueno, finalmente, ya con confianza, tanto Giesi como Eliseo, aunque Eliseo estaba confiado desde el inicio, llevaron a Samaria eh, a estos hombres. Aquí los vemos a ellos, tanto Eliseo y podemos imaginar a Giesi, con un estado de ánimo correcto, apegado a Dios, gracias a que se controló en forma adecuada la emoción. ¿Vale? Yo sé que tal vez en esta semana, en este inicio de semana, muy probablemente estés enfrentando emociones, perdón, sensaciones y emociones muy, muy duras, muy complicadas. Es probable, no lo sé. Pero ahí donde tú estás, mi oración en este momento al Padre es, Padre, ábrele los ojos a quien está escuchando esto y muéstrale a través de esos ojos espirituales, Señor, esa visión que tú tienes de bendición y de bien para Él, a pesar de que Él o ella, quien seas, hombre o mujer, quien me está escuchando, a pesar de que está viendo una situación difícil, que vea, que mire hacia la bendición que tú tienes para ellos. Gracias, Dios. Gracias. Es importante entonces, mis amados, que podamos ver, que podamos mirar hacia esa parte del mundo espiritual, perdón, del mundo emocional. Y algo que quiero dejarte nada más sobre la mesa es, ¿tú cómo te conduces con tus sensaciones, con tus emociones, con tus sentimientos, con tus estados de ánimo? ¿Cómo te conduces? Vamos a seguir aprendiendo. El próximo fin de semana quiero, o inicio de semana más bien, ya estoy así tropezándome.
disculpen, pero quiero invitarte a que nos acompañes el próximo domingo, el próximo inicio de semana, y vamos a seguir aprendiendo de esto, ¿vale? Creo que es muy importante. La Biblia nos da muchos secretos, la Biblia nos da muchos consejos, la Biblia nos da muchos tips de cómo gestionar todo esto, porque Él nos hizo así. Dios nos hizo con emociones, con sensaciones, con sentimientos, con estados de ánimo, y Dios nos dice cómo tenemos que gestionarlos. Así es que no te lo pierdas. Tú que me escuchaste y espero que Dios en esta semana abra los ojos de tu entendimiento para que puedas mirar hacia las bendiciones que va a traer esta situación que estás enfrentando y que para ti es muy complicada. ¿Vale? Les mando un fuerte abrazo a todos. Les amamos, familia. Cuídense. Dios les bendice. Y gracias por venir. No dejen de estar el próximo domingo, ¿vale? Un abrazo. Chao.